La agencia de noticias Fides presenta Contrapunto. Contrapunto. Un espacio de diálogo, análisis y debate. Les presentamos nuestro podcast Elecciones primarias, el mito del fomento a la democracia interna. Analizamos el tema con el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, el diputado del MAS, Daniel Rojas, y la ex parlamentaria y analista Jimena Costa. Que el régimen de primarias, tal como está establecida actualmente en la ley de organizaciones políticas, es un régimen que no ha funcionado, que no funciona y que no va a funcionar. No ha funcionado porque definitivamente es en lo único que se ha convertido en un mecanismo de relegitimación en su momento de la candidatura de Evo Morales. Así opinó el diputado Enrique Urquidi, quien remarcó que las elecciones primarias establecidas en el artículo 29 de la Ley 1096 de organizaciones políticas no cumplen con el objetivo de fortalecer la democracia al interior de los partidos políticos. El futuro de las primarias antes de las elecciones generales de 2025 aún es incierto. Hay una corriente que plantea la modificación de la norma y otra que cree que debe eliminarse. La analista Jimena Costa recordó que en 2020, durante un escenario conflictivo en la política del país y con la pandemia del COVID de por medio, no fue necesario realizar esta votación y se llamó directamente a elecciones generales. La primaria se crea para promover la democracia interna en los partidos políticos, es debate interno, y si en todos los casos habían candidaturas únicas, realmente las primarias acaban siendo un gasto absolutamente insulso e innecesario para el Estado, porque lo único que se ha hecho ha sido validar a los diferentes jefes de partido o de alianzas, de tal manera que no cumple el objetivo. Para Costa, estos no fueron los únicos escollos de las elecciones primarias de 2019, sino hubieron enormes problemas en el manejo por parte del Tribunal Supremo Electoral con los padrones de los partidos, ya que cientos de ciudadanos aparecieron como militantes sin haberse inscrito. Desde la mirada del diputado Daniel Rojas, las primarias se crearon para que los partidos políticos puedan lidiar de forma interna con el paralelismo y así evitar candidatos sin consenso. Asimismo, consideró que la intención de anular las elecciones primarias o apostar por unas primarias abiertas es porque se intentaría proscribir a Evo Morales. No nos podemos hacer de la vista gorda cuando Comunidad Ciudadana creemos y toda la acción arcista, renovadora, toda la oposición va en contra de las primarias. Consideramos que hay un nerviosismo y un miedo, un ataque sistemático a través del órgano de Estado y en complicidad con toda la oposición para hacer de un lado a Evo Morales. La primera experiencia de las elecciones primarias fue en enero de 2019 y costó casi 27 millones de bolivianos. Las organizaciones políticas en ese entonces solo tuvieron un binomio presidencial como candidato, lo que fue objeto de muchas críticas. Tanto Costa como Urquidi insisten que las primarias de 2019 se realizaron solo para legitimar la candidatura de Evo Morales, quien según la Constitución y tras los resultados del referéndum de 2016 ya no podía postular a la presidencia en 2019. El objetivo de las primarias de la ley del 2018, de la ley 1096, era para de alguna manera ponerle maquillaje y legitimar la candidatura de Evo Morales, porque la ley de organizaciones dice que quien gane la primaria deberá ser inscrito como candidato, pero se inventaron la figura de las primarias en esa ley para
ponerlo de candidato Evo Morales, que gane la primaria y que digan que están obligados a habilitarlo, porque la ley dice que el ganador debe ser habilitado. Fue una de las trampitas de Evo Morales, ¿no? No es porque había una necesidad convocada, demandada por partidos o por ciudadanía, porque seamos honestos, en ese momento ya los partidos eran tremendamente débiles y ahora lo están más. De acuerdo a los reportes de prensa, en 2019 hubo partidos políticos que no lograron ni el 6% de participación de su militancia, e incluso el Frente Oficialista, gran promotor de la votación, apenas había conseguido que el 40% de sus simpatizantes acudieran a las urnas. Uno de los discursos que manejaba también el movimiento del socialismo era de que las primarias iban a servir para que los partidos políticos y para que fundamentalmente el MAS demuestre que es la primera fuerza hegemónica del país. El resultado concreto fue que ni siquiera el MAS logró que todos sus militantes participaran en las primarias. Llegaron aproximadamente a 400,000 militantes, ni siquiera llegaron a la mitad de lo que Evo Morales anunciaba rimbombantemente, y desde Comunidad Ciudadana ha sido una de las motivaciones centrales para que Comunidad Ciudadana, a través de Carlos Mesa, presente un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, un proyecto de ley de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas. En contraposición, el diputado Daniel Rojas no está de acuerdo con las elecciones primarias abiertas y considera que hay un discurso único desde la oposición contra Evo Morales para evitar que sea candidato. El temor a Evo Morales cunde en todos ellos, pero nosotros tenemos la única fortaleza, que son las organizaciones sociales. Yo no estoy de acuerdo que una persona que no conozca la estructura interna del movimiento al socialismo pueda querer venir a definir el rumbo político de nuestro instrumento. Ellos están bailando al ritmo del órgano ejecutivo, al ritmo de Luis Arce y al ritmo de la oposición, porque la ley 1096 les estorba a ellos. En los últimos meses, la oposición y el vocal Tawichi del Tribunal Supremo Electoral propusieron que se realicen las elecciones primarias abiertas siguiendo el ejemplo de otros países para que todos los sectores voten de forma simultánea y con carácter obligatorio bajo una lista de 2 candidatos como mínimo por cada fuerza. Las primarias no son buenas o malas per se. Nosotros creemos que las primarias, el régimen de primarias, bien concebido, bien aplicado, pueden significar una excelente herramienta para la democracia y para la institucionalidad de las organizaciones políticas. Contrapunto. Un espacio de diálogo, análisis y debate